el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Turismo, perdón, de Interior. Entonces, tenemos que el Estado, ¿no?, como objetivo 3, debe ser transparente y debe de contar con gobernabilidad. El objetivo 4 es economía, competitividad y empleo. Estas son sus políticas específicas y también sus sectores correspondientes. Acá, ¿quiénes están? Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Turismo, Educación, Trabajo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso. Son los sectores responsables de que se aplique este objetivo, ¿no?, que es economía, competitividad y empleo. Luego tenemos de desarrollo regional, suficiente infraestructura económica y productiva, ¿no?, actividad industrial diversificada y competitiva, y así, con sus sectores correspondientes. ¿Okay? Y por último tenemos la de recursos naturales y ambiente, ¿no?, con un sistema nacional de gestión ambiental implementada. ¿Qué quiere decir esta, por ejemplo, ¿no? Y ya si queremos vincularlo a lo que es la administración pública, si queremos vincularlo expresamente a lo que es contrataciones del Estado. Imaginen ustedes, ¿no?, si nosotros queremos establecer puntaje, factor de evaluación, establecer un puntaje, ¿no?, de preferencia, digamos, de bienes reciclados, ¿no?, en comparación a bienes netamente, digamos, que va en desmedro del medio ambiente. Les doy un ejemplo. Si quisiéramos hacer un proceso de selección para adquirir lapicero y queremos aplicar el principio de ecoeficiencia o querer aplicar este objetivo específico que está en el Plan de Desarrollo Nacional, que dice el Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado, ¿no?, podríamos decir, pues, de que al lapicero con componentes reciclados le voy a dar un mejor factor, puesto de que esta está conllevando, digamos, a que el cambio climático mengue en cierta medida. Ustedes saben que los lapiceros, hay su composición, toda su estructura no es 100% de plástico, sino es de cartón, no reciclado. Entonces esa podría tener mejor evaluación, ¿no?, en comparación a los otros que son todos de plástico, ¿no? Entonces eso implica, digamos, ya hablar, ¿no?, de todo lo que esto está planteado en el Plan de Desarrollo Nacional versus, ¿no?, los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, ¿no? Miren, cada tema podría yo empezarles a hablar y me lleva toda la mañana. Así, por eso he cogido algunos ejemplos que se nos presenta acá. Pues bien, entonces cuando hablamos del plan estratégico sectorial, ya estamos hablando del segundo nivel. Entonces, cuando hablamos de planificación, les decía, estamos hablando de planificación de largo plazo, plazos. Planificación de largo plazo significa el plan nacional de desarrollo, de planes. Si hablamos de mediano plazo, estamos hablando
del plan estratégico sectorial multianual, el PSEN, o estamos hablando del plan de desarrollo concertado. Entonces, ¿qué es el PSEN? El plan estratégico sectorial multianual. Dice, ¿no? Teniendo como referente el PLADES, el Plan de Desarrollo Nacional, que es, acá por ejemplo estamos hablando de 10 años. Vamos a hacer así. Este es 10 años. 10 años. Si lo partimos en dos, partimos por la mitad, entonces vamos a tener acá 5 años y acá también 5 años, ¿sí? Entonces, el PLADES, este es el PLADES, es de 10 años y el PSEN, Plan Sectorial Multianual, son de 5 años. Entonces, el PLADES como mínimo debe tener 2 PSENs, si queremos un poco hablar en el tiempo. ¿Ya? Entonces dice, para un periodo de 5 años, contiene el diagnóstico del sector, la misión, la visión y los objetivos específicos del sector. Entonces, el plan de desarrollo nacional es para todos los sectores, es a nivel nacional. En cambio, cuando hablamos del plan estratégico sectorial, estamos hablando del sector, de un sector. ¿Cuántos sectores tiene el país? O en otras palabras, ¿cuántos ministerios tiene actualmente el país? ¿No? Con todos los ministerios creados actualmente, estamos hablando de 20 sectores, 20 ministerios. ¿No? Entonces, cada ministerio elabora, por eso dice, su PSEN, para su sector. ¿Muy bien? ¿Y qué es el plan de desarrollo concertado? Antes les dije que tenemos gobierno nacional. Les decía que cada gobierno nacional está integrado por los ministerios. En cambio, cuando les hablé de otros niveles de gobierno, les hablé del gobierno regional y les hablé del gobierno local. Entonces, cuando hablamos de planes de desarrollo concertado, significa que partiendo de los objetivos trazados por cada sector en el ámbito de sus funciones otorgadas por la ley de bases de descentralización, la ley de bases de descentralización tiene que ver con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces dice cada gobierno subnacional, o sea, debajo del gobierno nacional, cada gobierno subnacional, ¿no?, elabora su plan de desarrollo concertado con la participación y el compromiso de la sociedad civil y del sector privado. Entonces, cada región elabora su plan de desarrollo regional concertado para 5 años o para 4 años a veces, porque ahora se elige los gobiernos regionales para 4 años. ¿Ya? Entonces, mientras que estos PSENs, esto es de 5 años, estas son de 5 o son de 4 años. ¿Por qué? Porque
Sectorialmente hablando, se habla de 5 años de elección, ¿no? Cuando nosotros elegimos al gobierno, se elige por 5 años. Cuando se elige a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, se elige por 4 años. ¿Ya? Pues bien, entonces ahora tenemos también el plan estratégico. Acá hay el plan estratégico institucional, y acá también va a coger el plan estratégico institucional. ¿Qué son ellos? Dice, es el instrumento que contiene la ruta que la entidad debe seguir a mediano plazo. Disculpe, antes de continuar, en el punto anterior del plan de desarrollo concertado, cada región elabora su plan regional, pero ¿por qué? ¿Por 4 años o por 5 años? Por 5. Por 5 años. A pesar que tiene solamente... A pesar que le designan por 4 años. ¿Ya? Ahora, hay regiones que solamente se basan en sus 4 años. ¿No? Puede serlo por 5 años, no hay problema. Pero, como digo, cada consejo regional generalmente está aprobando por 4 años porque es el periodo que va a durar de su gestión. Sin embargo, hay otros consejos que dicen, no, la norma me dice que debo yo hacer por 5 años. Ya, también hace 5 años. O sea, ya prácticamente le deja para la siguiente gestión ya aprobado su plan de desarrollo. La norma dice que tiene que ser 5 años. Sí. Sin embargo, si ellos lo hacen por 4 años, ¿no están acaso irrumpiendo la norma? No. En este caso no. Porque ellos están basando en su plan de gobierno que justamente presentan para las elecciones correspondientes, ¿no? Para su gestión que va a durar, ¿no? Porque que hay un poco, digamos, faltaría concordar con la ley electoral, porque la ley electoral le dice, ¿no? Los procesos electorales tienen que presentar su plan de gobierno. Entonces, el plan de gobierno, si te van a nombrar por 4 años, no creo que ellos digan, no, mi gestión va a dar también 1 año más. Hay un poco, por eso que encontramos esa disyuntiva, ¿no? Entre 5 o 4 años. ¿Ya? La norma dictada por Economía y Finanzas, sí, efectivamente, que es la que norma la parte esta de lo que es la elaboración de los planes de desarrollo concertado, ¿no? Esta está para pasar al CEPLAN, ¿no? Está en toda esa disyuntiva en que sea transferido todo lo que es, como que debería ser, ¿no? Toda esta parte de planificación debería pasar al CEPLAN. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces les decía sobre el plan estratégico. Cada entidad ya como tal, cada entidad, por ejemplo, el ministerio como ministerio, además de formular el plan sectorial, ¿no? Tiene que tener su plan estratégico institucional. Y el ministerio está compuesto pues, por una serie de entidades. Por ejemplo, parte del ministerio o del sector salud, ¿no? Está compuesto por los hospitales, por las direcciones regionales de salud, en el caso de Lima provincia, o Lima metropolitana. Tienes los institutos de salud, ¿no? Y aparte de ellos hay, por ejemplo, el caso de, a pesar que pertenece a otro sector, ¿no? Como el caso del Ministerio de Defensa,
el hospital de la Naval, el hospital de la PAP, el hospital del Ejército o el hospital militar, ¿no? Estas pertenecen a otro sector, ¿no? Y por tanto, a pesar que brindan servicios de salud, pertenecen al Ministerio de Defensa, al sector defensa, ellos como tal también deben de contar con su plan estratégico e institucional, o sea, como entidad. ¿No? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es el plan estratégico institucional? Es el instrumento, dice, que contiene la ruta que la entidad debe seguir a un mediano plazo. Contiene los componentes, la misión, la visión, los ejes y objetivos estratégicos, las estrategias, las tácticas e indicadores propios para su entidad. ¿Ok? Hasta aquí estamos hablando de mediano plazo. Entonces, ahora ya vemos y vamos bajando y vamos a ver de corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo ya nos referimos a los planes operativos e institucionales. Y en este caso, si hablamos de periodo, todos estos es de un año. Por tanto, estos sectoriales vamos a tener divididos, si se quiere, cada uno en un año. Un año. ¿Qué voy a sacar? Es el POI. ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos el PCI y tenemos el Plan Estratégico Institucional. Entonces queremos esquematizarlo. Entonces, ¿qué es el POI? Dice, es un instrumento de gestión de corto plazo, por no decir de un año, cuya finalidad es determinar cuáles serán las líneas de acción estratégica que una entidad desarrollará en un año para concretar los objetivos trazados en el plan estratégico institucional. Es decir, cada POI forma parte del plan estratégico institucional y cada plan estratégico institucional forma parte de los PCs o de los planes de desarrollo concertado o del plan de desarrollo concertado. Listo. Entonces ya tenemos los planes en función a los plazos correspondientes. El plan operativo institucional como contenido tiene que tener objetivos institucionales, actividades, tareas y acciones, metas presupuestarias, unidad de medida, cantidad, cronograma de ejecución y presupuesto requerido. Entonces, miren, acá ya empezamos a hablar del otro sistema administrativo importante, que es el de presupuesto. Por tanto, no podemos hablar, no podemos estar diciendo que tengo un plan operativo institucional sin presupuesto. ¿Ya? Si antes hablábamos de los 3 ejes estratégicos, en lo que es el planeamiento, en esta se determina ¿qué? Se determina, dice, los objetivos, las actividades, la unidad de medida, la cantidad, el cronograma. Acá te está planteando hasta los indicadores.
te dice que tiene que estar compuesto por actividades y proyectos. ¿Quién aprueba esto? ¿Quién define? La alta dirección. O sea, el responsable de esta es la alta dirección. Es la que aprueba. Si es un gobierno regional, el consejo regional. Si es un gobierno local, el consejo municipal. Si es un ministerio, el ministro. Alta dirección aprueba. El presupuesto, señores, el presupuesto va a ser, si queremos hablar en forma simple, va a ser la cuantificación del plan operativo. Por eso dice que tiene que estar acá. Tiene que indicar qué presupuesto tienes. Y ese presupuesto no es otra cosa, aquella que te aprueba o te autoriza, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, la que se está aprobando. ¿Qué más tenemos? Luego, vamos a tener el órgano acá del órgano encargado de la contratación, que va a ser el responsable de qué? El responsable del plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones. Entonces acá tienen ustedes los tres principales sistemas administrativos de la contratación pública. Y entonces, continuamos y veamos lo que corresponde. Nos dice quién es el responsable del plan operativo institucional. ¿Quién es el responsable? Nos dice, cada unidad orgánica de la entidad elabora su POI, siendo la oficina de planificación, a lo que haga a su vez, quien se encargará de su consolidación, de su alineación con el plan estratégico institucional, seguimiento y evaluación. Oportunidad de formulación y aprobación. 9 meses antes de iniciado el ejercicio se aprueba después del presupuesto institucional de apertura por el funcionario que señala el reglamento de organización y funciones institucional. En este caso, el que aprueba generalmente es el titular de la entidad, ¿no? Que es el que está señalando su reglamento de organización y funciones. Entonces, hasta ahí lo que es planeamiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Todo lo que es planeamiento, todo lo que ve, por un lado, el CEPLAN, y por otro lado, lo que está viendo hasta ahora, todavía economía y finanzas. Repito, ¿no? Hay todo una, digamos, coordinaciones a fin de que esto que compete, digamos, a planeamiento debe de pasar a CEPLAN, ¿no? Porque él es el órgano rector. Sin embargo, todavía economía y finanzas no quiere soltar, no quiere dejar de hacer ello, a pesar que ya no es como su función, ¿no? Porque economía y finanzas pues, es manejo de presupuesto, manejo de tesorería, manejo de endeudamiento, etc., ¿no? Es más que suficiente. Bien,
Entonces ahora veamos lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto. Sistema Nacional . El marco normativo es la Ley 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las leyes anuales de presupuesto y las directivas de la Dirección Nacional de Presupuesto y Planificación. ¿Cuáles son sus principios del manejo presupuestal? O los principios que regulan es el equilibrio presupuestal. ¿Qué implica ello? Después de años vemos que se está cumpliendo eso, ¿no? Antes la ley de equilibrio presupuestal era letra muerta. ¿Por qué? Porque terminábamos el año con déficit, siempre debiendo, gastando más de lo que teníamos como ingreso. En cambio, ahora en los últimos años vemos que tenemos un equilibrio presupuestal, ¿no? Positivo. ¿Por qué? Porque tenemos recursos no gastados, dejados de gastar, hasta que incluso se habla de que hay entidades ineficientes que no saben gastar, ¿no? Tienen plata del canon y sobrecanon y están en las cuentas de los bancos, pero más no están gastando. A diferencia de antes, para contar con el presupuesto, nosotros era como el pliego de reclamos. Presentábamos por un monto y nos daban por siempre menor. En cambio ahora no. Todo lo que estás pidiendo te están dando. Inclusive te están transfiriendo de otros sectores, te están transfiriendo plata para que tú ejecutes el gasto. Sin embargo, vuelvo a repetirles de que nos encontramos en una etapa donde inclusive, por ejemplo, desde el punto de vista de contrataciones del Estado, ¿no? Algo así como se abre el caño para que puedan gastar más. O sea, se les da, por ejemplo, la licitación pública como mínimo, desde la convocatoria hasta la presentación de propuestas, debe de haber 22 días hábiles para que puedan ejecutar y acortar este tiempo. Se dictó medidas como decretos de urgencia a fin de que ese plazo se reduzca de 22 días a 12 días, entre otros, así, una serie de acciones a fin de que se pueda, digamos, ejecutar, ¿no? Llegando, digamos, a un 100% de su programación. Sin embargo, pese a ello, todavía no logramos, ¿no? En algunos sectores, especialmente en provincias, aquellos que tienen ingentes recursos, llegar a gastar todo su presupuesto. Luego nos dice especialidad cualitativa. O sea, no basta pues con gastar, ¿no? No basta con ejecutar el presupuesto, sino que ese gasto sea bien invertido, ¿no? O sea, que ¿de qué vale? Que, por ejemplo, hay lugares donde se ejecutó todo un mirador turístico de infraestructura, pues se hizo todo un proyecto, se levantó la infraestructura y sin embargo no hicieron buenos estudios, de tal forma de que para que pueda funcionar como estaba concebido el mirador turístico, se requiere de cierta capacidad de alimentación de energía eléctrica, por tanto no puede funcionar.
Es como, al último, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del teleférico. Es una excelente medida que se da para lo que es el teleférico en Apurina, el teleférico acá mismo Lima, el teleférico, ¿no? Sin embargo, ¿no? Estaremos ya en condiciones, ¿no?, tales como para que eso entre en funcionamiento, ¿no? Si bien es cierto que va a ser transportado, ¿no? Dicen que es algo de 10 kilómetros el teleférico desde Coque, Curao, hasta casi llegar a Machu Picchu, ¿no?, para transportar a los turistas. Estaremos en capacidad, ya se habrá hecho los estudios correspondientes de tal forma de que de acá a 4 o 5 años ese sueño que tenemos ya puede ser una realidad. ¿Se habrá hecho bien los estudios? ¿Se habrá hecho el estudio de impacto ambiental? Ya tendremos la anuencia de las poblaciones por donde va a pasar esos teleféricos, ¿no? O estaremos todavía en épocas donde, por ejemplo, cuando se empezó a concebir lo que era el tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico era la solución al transporte público. Sin embargo, por los años que duró su construcción, su implementación, pues hoy en día, ¿a cuánto están beneficiando? ¿Cuánto por ciento se ha logrado, digamos, descongestionar o hacer de que este servicio mejore el servicio público de transporte acá en Lima? Entonces, son cuestiones que implica que la especialidad cualitativa tenemos que preguntarnos si es el hacer un gasto o una inversión. ¿Será pues un gasto insulso, por ejemplo, hacer monumentos al sombrero, monumentos al shock, monumentos a... ¿Qué no sé? O sea, no tiene nada que ver. En cambio, los proyectos que les estoy hablando es así, ¿no? Son inversiones, son que puede fomentar no solamente el desarrollo de un nuevo servicio de transporte, sino también efectos colaterales que implican, ¿no? El hecho mismo de que si vemos que Apurímac, que es una de las regiones más pobres del país, imaginemos que tengamos ese nivel de transporte, pues los efectos que va a generar, ¿no? Los efectos directos e indirectos, ¿no? Transportar solamente diario, digamos, 1000 o 10.000 personas, 10.000 turistas, es significativo. Movilizar toda la infraestructura que tenemos que generar, tanto en Apurímac como en Anta, creo que es el otro destino, para que pueda, digamos, todo ello coberturar, ¿no? En términos de alojamiento, en términos de alimentación, en términos de transporte, hasta Apurímac, hasta Anta, etc. Imagínense todo lo que va, incluso el teleférico aquí en Lima mismo, ¿no? Esto es de universalidad y unidad. ¿Qué significa eso? Universalidad para todas las entidades del Estado. Y unidad porque va a responder a un manejo centralizado, único, presupuesto único, pero que cubre a todas las entidades del Estado. Integridad, ¿por qué? Porque tiene que todas responder con la misma metodología, el mismo procedimiento, el mismo sistema. Y anualidad porque es para un año. La vigencia es de un año, es de corto plazo. Por eso siempre se habla de ley anual de presupuesto. El presupuesto institucional de apertura, conocido con las siglas de PIA,
¿qué es? Es el instrumento de gestión de corto plazo que contiene los gastos a atender durante un año, ¿no? Así como el financiamiento respectivo de estos gastos. O sea, un presupuesto siempre tiene que tener, por un lado, los ingresos, por otro lado, los egresos, ¿no? Ingresos y egresos, de tal forma que estas deben de coincidir. O sea, no podemos hablar de un gasto sin fuente, saber de dónde proviene ese recurso. Dice, financiamiento respectivo para el logro de los resultados a favor de la población mediante la prestación de los servicios con eficacia y eficiencia. Son dos palabras que parecen lo mismo, pero son totalmente diferentes y que son la base de la prestación de los servicios que prestan las entidades del Estado. Cuando el PIA sufre modificaciones, o sea, mayores recursos o reprogramación interna, se denomina presupuesto institucional modificado. O sea, este presupuesto institucional puede ser la de apertura, o sea, de inicio, y cuando ya está en ejecución, sufre modificaciones, deja de ser PIA y se convierte en PIB. La ley 29.812, ley de presupuesto del sector público, por ejemplo, del 2012. Ahora en 2013 ya es otra ley, ¿no? La 29 no, Doctor, una pregunta. ¿Cuáles serían esas modificaciones que hacen cambiar el nombre, ¿no? Por decirlo así. Ya. A ver. Supongamos que su entidad de usted, la entidad X, ¿no? Tiene un presupuesto, digamos, de 5 millones. Por lo tanto, también vas a tener de egreso de 5 millones. Con esos 5 millones ingresa. Y inicia la gestión presupuestal de un año. Sin embargo, en el transcurso, una vez iniciado, como esta va a durar un año, una vez iniciado su ejecución, supongamos, por ejemplo, ahora que estamos en mayo, tu entidad logra suscribir un convenio con el Ministerio de Energía y Minas. Esta entidad X logra un convenio con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Para qué? Para, por ejemplo, efectuar un proyecto de electrificación rural en la localidad de influencia de la Municipalidad Distrital de Gran Chimú, por ejemplo, ¿no? O la Municipalidad Distrital de Cascas, ¿no? Municipalidad X. ¿Ok? Producto de ese convenio, la municipalidad o el Ministerio, perdón, de Energía y Minas para el proyecto de electrificación rural le va a transferir, ¿no? Recursos, digamos, de 1 millón. Entonces esto va a ser incorporado a su presupuesto, ¿no? Que va ya no ser 5 millones, sino va a ser ahora de 6 millones. Entonces, ahí hay una modificación de tu presupuesto, producto de una transformación o de una reprogramación, en este caso ya presupuestal. ¿Por qué? Porque te está transfiriendo recursos al ministerio. Entonces, ahí ya deja de ser enteramente presupuesto institucional de apertura, tanto más en el iniciado, sino se va a convertir ya en un presupuesto institucional modificado. ¿Por qué? Porque estás modificando tus cifras. Bien, entonces, conceptos básicos del manejo presupuestario. Uno de los
conceptos que debemos tener en cuenta de acuerdo al clasificador maestro del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, es la de fuentes de financiamiento, que en otras palabras a este se les denomina los ingresos con que cuenta la entidad, los ingresos con que cuenta la entidad. Entonces vamos a tener que una de las fuentes se denomina recursos ordinarios, más conocido como tesoro público o plata de tesoro público. O sea, esta es la que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ella es la que recauda a través de SUNAT, y de esa fuente, que se llama recursos ordinarios, le va a dar a cada una de las entidades, y ese monto, ¿no?, es proveniente de tesoro público, también conocido como recursos ordinarios. ¿Okay? Luego tenemos recursos directamente recaudados, también conocidos como ingresos propios. Directamente recaudados es porque la propia entidad genera sus recursos. Por ejemplo, las universidades nacionales generan sus propios recursos con las tasas de, por ejemplo, para presentarse al concurso de admisión, para los derechos de matrícula, los derechos de cuando son cursos de aplazado, que den, etcétera, etcétera. Una serie, ¿no? O una municipalidad, ¿no? También tendrá sus recursos directamente recaudados, por ejemplo, para lo que son licencias municipales. Entonces, ahí tiene sus tasas correspondientes. Luego tenemos la de donaciones y transferencias. Donaciones. Entidades privadas a veces les donan, ¿no? O entidades de cooperación le dan donación, ¿no? Por ejemplo, tiene convenio con Contravalores, Contravalor Perú, Alemania, ¿no? Por ese convenio le donan. Entonces, si le donan en recursos monetarios, entonces estamos hablando de recursos provenientes de una donación. Por ejemplo, al 12 acabamos nosotros de recibir una donación del Banco Mundial para todo lo que es capacitación. Entonces, ya eso. ¿La fuente cuál es? Donación. Entonces, ya después vamos a ver los grupos genéricos del gasto. Entonces, ¿para qué va a ser el testigo, no? Transferencias, como el ejemplo que les acabo de hablar, ¿no? De otras entidades, de sus recursos aprobados, toman ellos y les transfieren. Entonces, estamos hablando de transferencias. Luego tenemos recursos determinados. Esto fundamentalmente para gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuáles son ellos? El canon, el sobrecano, los impuestos municipales, por ejemplo, el fondo común, tenemos los común, tienes otros impuestos municipales que, por ejemplo, que son autovalúos. Luego tenemos recursos por operaciones oficiales de crédito, que puede ser crédito interno o crédito externo. Crédito interno, el Banco de la Nación le da un préstamo a la municipalidad. Estamos hablando de operaciones oficiales de crédito interno. El BID,
le presta a la entidad. Estamos hablando de operaciones oficiales de crédito, pero externo. Puede ser de PIR, puede ser de Estado también, ¿no? En cambio, por el lado de los gastos, vamos a encontrar lo siguiente, desde el punto de vista de gasto. Estas están constituidas, dice, por grandes agrupaciones de gasto. A su vez tienen sus genéricas y específicas del gasto aprobadas por el MEP. Entonces tenemos, por ejemplo, la genérica 1, dice personal y gastos sociales, ¿no? Personal y cargas sociales. Estamos hablando de... ¿Perdón? Obligaciones sociales. Personal y obligaciones sociales. En ellas, todo lo que son personal nombrado, ¿no? Más todo lo que es gastos de prestaciones de salud, ¿no? Todo lo que corresponde, si es como entidad que tiene que pagar lo que son pensiones, o sea, las AFPs, ¿no? En cambio, el grupo 2 es para los pensionistas y otras prestaciones, ¿no? Y la 3 es la que a nosotros nos interesa, que es todo lo que comprende bienes y servicios, que es la genérica que tiene que ver ya con contrataciones del Estado, porque recordemos que en contrataciones públicas básicamente vemos todo lo que son contrataciones para adquisiciones de bienes, para contratación de servicios, ¿no? Y para ejecución de obras. Son 3 rubros, ¿no? Y en este caso ya estamos hablando de los 2, de bienes y servicios. Y esta sigue, ¿no? Tiene toda la relación hasta un noveno, ¿no? Entonces, ¿qué es el clasificador funcional programático? Dice, estructura que agrupa las principales líneas de acción del Estado en 3 niveles: función, programa y subprograma. ¿Cuál es la función? Por ejemplo, el sector defensa, su función principal, defensa, seguridad. Su programa será la de puede ser el BRAE, otro, fronteras, ¿no? Los subprogramas, ya dentro del BRAE, cuáles los programas que vamos aplicando, ¿no? Con la finalidad, dice, de controlar los costos del cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas. ¿Ya? Cada uno de estos tiene su código más su presupuesto. Entonces, como estos están siendo contabilizados, siendo informados a través del CIAP, entonces de ahí tú vas estableciendo, ¿no?, cuánto te significa, ¿no?, por función, por programa, por subprograma. Y si quieres puedes ir bajando hasta por específica correspondiente. Vas llegando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es actividad o proyecto? Acá sí quiero ver la intervención de ustedes. A ver, ¿qué más o menos, qué idea usted tiene entre lo que podríamos llamar actividad y proyecto?
¿O es lo mismo? ¿Qué dice? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es una actividad? O un ejemplo podríamos diferenciar. A ver, sí. Bueno, se podría diferenciar de repente que la actividad es ya algo programado, ¿no? Y el proyecto es algo que puedo decir qué se puede desarrollar aquí, ¿no? ¿Qué se puede hacer a futuro? ¿Qué más? A ver, usted que podría colaborar ahí. Un proyecto viene a ser más o menos lo que él está planteando a futuro, ¿no? Hacer algo, digamos un proyecto de irrigación en una zona establecida. Entonces, ahí uno tiene que sacar, para futuro, sacar un presupuesto y todo ello, ¿no? Mientras que la actividad es propiamente el concepto del hacer, de la acción, ya sea en el momento o dentro del proyecto. ¿Qué más? Entonces, miren, cuando hablamos del presupuesto, en el presupuesto tenemos que saber diferenciar actividad con proyecto. Conceptualmente podemos decir que actividad conlleva a un gasto corriente. En cambio, cuando hablamos de proyecto, conlleva a un gasto de capital. Si queremos seguir diferenciando actividad